Buenas tardes, espero que se me escuche bien. Bueno, mi nombre es Gabriel Pujol y soy anestesiólogo del Hospital Clinic. Trabajo en la sección de neuroanestesia y como ha comentado la doctora Serrano, pues gran parte de mi labor asistencial la voy a realizar en las salas de angiorradiología. Un poquito lo que quiero transmitiros con esta sesión, pues son los puntos que considero fundamentales relacionados con la anestesia y su aplicación en el DIVAS, en la angiorradiología. Los puntos a tratar, pues, son principalmente tres, ¿no? Quiero hacer unas cuantas preguntas, ¿no? Diferenciar qué es la anestesia general y compararla con la sedación, qué es un paciente estable o inestable a nivel hemodinámico, la anticoagulación en el sangrante y cómo revertirlo, y también temas importantes como serían las reacciones alérgicas en la sala de angiorradiología, como podría ser, pues, las reacciones al contraste iodado o las dosis máximas que podemos utilizar de los anestésicos locales y su complicación en forma de intoxicación por anestésicos locales. Primero de todo, yo me definiría y definiría a los anestesiólogos como aquel médico internista que se encuentra en quirófano, en este caso en la sala de angiorradiología. Nosotros tenemos una serie de habilidades técnicas, ¿no? Intubar, canalizar vías, también resucitar, conocimientos farmacológicos y también fisiológicos, y necesitamos entender lo que se va a hacer durante la intervención y también mantener una correcta interacción con el equipo de angiorradiología. Para cada paciente nosotros vamos a crear e individualizar pues, un plan anestésico en función de comorbilidades, de el tipo de procedimiento que se vaya a realizar, los recursos disponibles y otros factores externos. Y si me permitís la comparación, nosotros vemos el DIVAS pues, como sería pues, un hospital en las trincheras, ¿vale? No es para nosotros un lugar cómodo, todo lo contrario, porque nos encontramos pues, que es un sitio que no está preparado para alguna de las técnicas que nosotros desarrollamos. Tenemos pues, esos pacientes urgentes que no cumplen pues, los periodos de ayuno o que son pacientes complejos, complejos porque algunas veces no son candidatos a un tratamiento quirúrgico, pero supuestamente sí que lo son para un procedimiento mínimamente invasivo y nosotros vamos a tener que hacer las mismas técnicas anestésicas que haríamos en quirófano. También, si tenemos algún problema, son unidades que están pues, localizadas en los sótanos, con lo cual la ayuda externa pues, tarda un tiempo en llegar. Y si nosotros queremos acceder tanto a la vía aérea como a, por ejemplo, las vías periféricas de nuestro paciente, pues tenemos que esquivar pues, ecógrafos, rayos, mesas. La anestesia pues, se basa en cuatro pilares fundamentales, como son la ansiolisis, ¿no? Quitar esos nervios al paciente, la hipnosis, que el paciente no sea consciente, no tenga un recuerdo del procedimiento, la analgesia, que no tenga dolor, y la inmovilidad, que esté quieto, ¿vale? Tanto para la comodidad del cirujano o la persona que haga el procedimiento, también para la seguridad, que el paciente no se mueva y no se produzcan otras lesiones. Esto es relativamente sencillo de conseguir con una anestesia general, con un tubo endotraqueal y también con relajante muscular, pero ya veremos que con la sedación es un poquito más complejo. Bueno, según la ASA, que es la Sociedad Americana de Anestesiología, podemos subclasificar pues, distintas técnicas anestésicas en función de pues, la profundización anestésica. Podemos encontrar técnicas pues, como la vigilancia monitorizada, en la cual simplemente, como dice el nombre, vigilamos al paciente, un paciente despierto, que por lo tanto va a responder a estímulos de forma normal, nos va a colaborar y que la vía aérea pues, no tendremos que hacer ninguna intervención extra, pero que por el procedimiento, por un riesgo intrínseco del procedimiento o por un riesgo del paciente, tenemos que controlar. Un ejemplo podría ser pues, la angioplastia carotidia. Si ya, por ejemplo, nosotros añadimos un poquito de sedación, ¿no? Le ponemos un poquito de midazolam o fentanilo, ya tenemos pues, una sedación mínima, una ansiolisis, que en la mayoría de los estímulos verbales el paciente nos va a responder de forma correcta, nos va a colaborar y también tendremos pues eso, una vía aérea permeable y el paciente pues continuará respirando pues, por él mismo. Si ya le añadimos una perfusión de propofol a una dosis bajita, ya tenemos una sedación moderada, una sedación consciente. ¿Vale? La respuesta a estímulos verbales continúa estando presente, pero ya no es tan buena como en los estadios anteriores. Y la colaboración suele estar presente, pero también se modificará.
Y aquí ya podemos tener problemas, algún problema poquitos en la vía aérea, porque algunos de los reflejos que protegen la vía aérea pues ya pueden verse afectados. Si ya aumentamos esas dosis de propofol y conseguimos ya una sedación profunda, lo que vamos a tener es que alguno de los respuestos, alguno de los estímulos dolorosos no van a tener pues una respuesta por parte del paciente y en otros casos algún estímulo doloroso o repetitivo sí que la va a tener. Ya aquí el grado de colaboración ya nos podemos ir olvidando un poquito, ¿vale? Es bajo. Y la vía aérea, pues sí que en algunos casos o en bastantes, pues vamos a tener que hacer alguna cosa, ya sea colocar pues un Guedel, una cánula nasofaringea para mantener eso, una vía aérea permeable y que el paciente continúe respirando. Y si ya hacemos pues eso, una anestesia general, que básicamente es un coma farmacológico reversible, pues claro, el paciente no nos va a responder a los estímulos dolorosos, pero ya nos podemos olvidar del todo de que nos colabore. Y aquí, sí, muy frecuentemente, pero no siempre, pues vamos a necesitar pues intervenir, ¿no? Es controlar esa vía aérea mediante pues eso, un dispositivo supraglótico como puede ser una mascarilla laringea o un tubo endotraqueal. Podemos nosotros hacer una transición de un estado a otro, ¿no? De estas diferentes técnicas anestésicas. Y lo que a mí me gustaría pues hacer un poquito de hincapié es que nos encontramos a veces con pacientes pues, que son urgentes en los cuales no se cumplen las horas de ayuno. ¿Qué quiere decir? Que por no cumplirse estas horas vamos a tener que pasar de a veces pues, eso, una vigilancia monitorizada o una mínima ansiolisis a una anestesia general con tubo. Y esto es porque en estadios intermedios vamos a perder estos reflejos que nos protegen esa vía aérea y vamos a tener pues, un riesgo de broncoaspiración que va a suponer pues, comorbilidades para nuestro paciente. Otra cosa a tener en cuenta es que a medida que vamos profundizando estos grados anestésicos, ¿no? Estas sedaciones, hasta llegar a la anestesia, pues nuestros fármacos tienen unos efectos adversos, ¿no? La mayoría pues tienen pues un efecto vasodilatador, vasoplegia, y eso va a suponer pues hipotensión y también pues unas frecuencias cardíacas menores. Estos cambios hemodinámicos que la mayoría de pacientes no tienen una repercusión, en pacientes frágiles o con mucha pues comorbilidades sí que la pueden tener. Y una de las nuestras, de alguna de nuestras complicaciones es la depresión respiratoria. Aquí en general, en nuestro hospital, no pasa, pero en otros centros, por ejemplo, los endoscopistas o los cardiólogos hacen las sedaciones pues, ellos mismos. Y es una complicación muy grave porque si no la tratamos a tiempo, esta depresión respiratoria, pues lo que puede provocar es pues, eso, que la lengua caiga, que obstruya pues, el flujo normal de la entrada de aire por la vía aérea y que esto conduzca pues, eso, hasta un paro cardiorrespiratorio, que si podemos resolucionarlo, pues a veces también va a presentar pues eso, una anoxia o en el peor de los casos, pues hasta llegar a una muerte encefálica. Pero no hace falta llegar a tanto. ¿Qué hacemos cuando tenemos una depresión respiratoria? Pues primero de todo, ¿no? Si le estamos infundiendo algún fármaco, pues vamos a parar o disminuir la dosis a la que estamos infundiendo. Dos, ¿no? Le vamos a poner más oxígeno, ya sea a través de cánulas pues, nasales o un Ventimask. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a liberar esa vía aérea, vamos a hacer que esa vía aérea sea permeable. Lo podemos hacer mediante maniobras, ¿no? Una maniobra frente-mentón, tracción mandibular, subluxación mandibular, y si esto no es suficiente, pues podemos poner, pues eso, cánulas de Goebel, que lo pondríamos por la boca, una cánula nasofaringea, que en este caso sería por la nariz. No es suficiente, pues ventilamos al paciente y lo ventilamos mediante pues, mascarillas faciales y el ambugo, el respirador. Y si esto no es suficiente, pues contraremos esta vía aérea, que puede ser pues, mediante dispositivos supraglóticos, como las mascarillas laringias o los tubos endotraqueales. Cosas de las mascarillas laringias, como os fijáis, ¿no? El concepto de supraglótico quiere decir que está por encima de la glotis y por eso no hay un aislamiento completo de la vía aérea. Con lo cual, pacientes pues, con un estómago lleno o con sangre en la boca, pues no están exentos de pues, tener una complicación con una broncoaspiración. La monitorización, yo creo que es un tema muy importante. Yo creo que la monitorización mínima que deberíamos tener en todos nuestros pacientes en el DIVAS, pues es eso, ¿no? Un electrocardiograma, un pulsioxímetro, la frecuencia respiratoria
y la presión arterial no invasiva. Si además tenemos capnografía, fantástico. Pero, en este caso, este monitor, sobre todo si no hay una sedación asociada, pues tampoco no sería imprescindible. ¿Y por qué es importante? Porque en la mayoría de procedimientos que hacéis es probable que alguna de vuestras guías pues vaya a una aurícula, vaya al corazón y esto pues produzca trastornos del ritmo, ¿no? ¿Qué necesitamos para controlar? Pues eso, un electrocardiograma. Pulsioximetría y frecuencia respiratoria pues nos indicarán que el paciente pues nos está manteniendo una ventilación espontánea correcta y una PANI también para asegurarnos pues que no hay algún otro evento durante el procedimiento. Igualmente vamos a monitorizar, la monitorización y la elección será individualizada por paciente y también por procedimiento. Ahora un poquito de aplicación práctica, ¿no? Estamos de guardia y nos llaman. Y nos llama, por ejemplo, de un hospital comarcal y nos están vendiendo, pues eso, un traslado desde otro hospital y nos explican que hay un paciente que está sangrando. Y este sangrado es embolizable. ¿Vale? Nosotros no tenemos ninguna bola de cristal para saber si este paciente pues, nos va a aguantar hasta mañana, si se tiene que hacer ahora, si es mejor que no se traslade y que se opere. Pero lo que sí que tenemos es, pues nos podemos preguntar ciertas preguntas para intentar, pues, saber por dónde irán los tiros, ¿no? Yo creo que unas preguntas muy importantes sería, pues, comorbilidades del paciente, ¿no? No es lo mismo que el paciente tenga una hipertensión bien controlada que una cardiopatía isquémica que hace 2 meses se ha revascularizado y que va con doble antiagregación. Tampoco no es lo mismo que el paciente sea pues totalmente dependiente por las actividades básicas de la vida diaria o tenga un documento de voluntades anticipadas. Localización y magnitud del sangrado, ¿no? El sangrado pues, puede ser, o sea, se puede comprimir, puede ser abordable quirúrgicamente y pues cómo es la magnitud de este, ¿no? Se ha necesitado pasar pues muchos concentradores de Matías, con 4 bolsas ha sido suficiente, ha necesitado 10, pues esto también es importante. ¿Y qué se ha hecho y cómo ha respondido el paciente, ¿no? Se ha pasado volumen, se ha hecho fluidoterapia, el paciente va con drogas, con soporte vasoactivo, ¿cómo está respondiendo? ¿Está yendo mejor? ¿Está igual? ¿Está peor? Y otra pregunta importante es cuánto tiempo y qué recursos tenemos nosotros hasta poder resolver el problema. ¿No? Si, por ejemplo, un aneurisma roto de aorta en un paciente inestable, pues el tiempo que vamos a necesitar para colocar la endoprótesis y solventar el problema, pues puede ser demasiado largo e insuficiente y lo que necesita el paciente pues es un traslado a quirófano. O, por ejemplo, no es lo mismo empezar pues, una recanalización portal a las 3 de la mañana que empezarla a las 9 con todo el equipo pues, habitual y descansado. Nosotros en anestesia lo que usamos mucho es el ABCD, que es pues, en reanimación pues, una secuencia que utilizamos para el tratamiento sobre todo de los pacientes, pues los politraumas, ¿no? La A y la B sería pues, que la vía aérea esté permeable y que ventile. Y en estos pacientes, los pacientes que nos comentan, el problema lo tenemos en la circulación. Y aquí es donde nos preguntamos si el paciente está estable o inestable. El concepto de inestabilidad hemodinámica es un concepto mayoritariamente clínico. Es decir, lo que estamos viendo o buscando son signos de hipoperfusión. Y lo más típico, pues eso, es una hipotensión, ¿no? Es una afectación de la presión arterial. No hay un claro consenso en la literatura, pero lo que serían pues, sistólicas por debajo de 90, medias por debajo de 65, que se utilicen pues, soporte con drogas vasoactivas, pues ya sería pues, uno de los factores, ¿no? La frecuencia cardíaca, mal o si están por encima o por debajo también. La perfusión, ¿no? ¿Cómo es el relleno capilar de estos pacientes? ¿Está afectado? ¿Está enlentecido? Hay una mala perfusión, ¿no? Ese moteado en la piel, tenemos una elevación de lactatos en la analítica, en sangre, y también buscar disfunciones orgánicas, ¿no? Además de la cardiovascular. Por ejemplo, o sea, la diuresis de este paciente está afectada, nomea, tenemos problemas a nivel, pues, respiratorio, el paciente, por ejemplo, está obnubilado o está agitado, ¿no? Alguna afectación a nivel neurológico. Y todo esto lo que nos está informando es que hay un desajuste entre el aporte de oxígeno que le llega a los tejidos, a nuestras células, y su consumo de oxígeno.
Yo creo que esta fórmula es la máxima en anestesia y es la que utilizamos y ponemos en práctica cada vez que hacemos una resucitación y es esto, ¿no? El aporte de oxígeno, que es el contenido arterial de oxígeno más el gasto cardíaco. ¿Y qué quiere decir? El contenido arterial de oxígeno es qué le llega a los tejidos, a las células, y el gasto cardíaco es cuánto le llega, ¿no? Pues aquí tenemos la fórmula que nos relaciona pues, la hemoglobina con una constante, que es la capacidad de oxígeno que es capaz de llevar esta hemoglobina con la saturación, ¿no? Cómo de saturada está esta hemoglobina con el oxígeno. Y el gasto cardíaco nos va a relacionar pues, eso, una frecuencia cardíaca con el volumen sistólico, ¿no? Que es el volumen que eyecta el corazón pues, en cada latido. ¿Y qué podemos solucionar nosotros? Pues la hemoglobina, ¿no? Por eso le pasamos sangre, los concentrados de Matías. ¿Qué podemos mejorar? La oxigenación, ¿no? Subir la FiO2 o si hace falta, pues intubarlo. He tachado lo que sería la presión arterial de oxígeno porque el oxígeno disuelto que no se transporta en la hemoglobina tiene un peso mínimo en el contenido arterial de oxígeno. Y la otra cosa es, pues mediante fármacos vasoactivos, mejorar esa frecuencia cardíaca o ese volumen sistólico. Simplemente a modo informativo, ¿no? Existen muchos fármacos vasoactivos, los más utilizados son estos, ¿no? Si mejoran la contracción cardíaca, pues tenemos la dobutamina, la milrinona, el isoprotenerol, si son vasopresores puros como la vasopresina o la fenilefrina, y pues que tengan un efecto combinado, como la noradrenalina, la adrenalina o la dopamina, y otros que son un poquito vintage, que ya hace años que estaban y que están volviendo, sería como un ejemplo, el azul de metileno. Y ahora pasemos a la anticoagulación y su reversión, ¿no? Primero, ¿el paciente está anticoagulado? Vale. ¿Tenemos una urgencia quirúrgica? En este caso, pues decimos que no, ¿no? Y ahora nos planteamos, ¿hace falta suspender esta anticoagulación? Si no hace falta, ningún problema, hacemos el procedimiento con la anticoagulación. ¿Que sí hace falta suspenderla? Pues valoramos el riesgo tromboembólico que tiene nuestro paciente, que puede ser bajo, moderado o alto. En cualquiera de las dos situaciones vamos a suspender la anticoagulación, por en el grupo alto vamos a valorar si se va a beneficiar de una terapia puente pues con heparina de bajo peso. La cuestión, ¿cuándo debemos suspender esta anticoagulación, no? Bueno, esto es un ejemplo de los muchos que puedes encontrar a la bibliografía, simplemente decir, pues eso, que el Sintrón con 3 días es suficiente y la warfarina pues va a necesitar 5 y de los anticoagulantes orales de acción directa, pues especial atención en el dabigatran, ¿no? La mayoría con 2 días es suficiente, pero el dabigatran por su metabolismo renal, pues tenemos que ir con cuidado con la función renal del paciente porque se puede ver enlentecida. Volvemos, ¿no? Al tratamiento anticoagulante, el paciente va con anticoagulantes, ¿hay una urgencia quirúrgica? En este caso sí, ¿vale? Pues vamos a hacer el procedimiento, pero vamos a valorar, pues eso, revertirlo, ¿no? ¿Qué antídotos tenemos? El caso de antagonistas de la vitamina K, ¿no? Como serían el sintrón y la warfarina, pues podemos hacer el control de la coagulación de cómo están mediante el INR. Si no podemos esperar pues 24 o 48 horas a la normalización de esto o tener un INR por debajo de 1,5, lo que vamos a administrar son el concentrado de complejo protrombínico. La vitamina K también se puede utilizar, pero tenemos que tener en cuenta que tiene una latencia de unas 6-8 horas, es decir, que cuando necesitamos ya la reversión ya, pero ya, pues va a ser insuficiente. Anticoagulantes orales de acción directa, como dabigatran, rivaroxaban, pues la monitorización es más complicada, no es tan exacta y sí que existen, pues eso, los anti-10A. La manera el antídoto de revertirlos, pues el de Vigatran tiene un reversor, un antídoto específico que es el Idarucizumab, que está disponible en nuestro centro, y los anti-10A como el Rivaroxaban, la Pixaban y el Edoxaban también tienen otro que es el Andexanet alfa, que este sí que no está disponible. En caso de no estar disponible, otra opción sería pues utilizar eso, concentrado de complejo protrombínico. Con la heparina no fraccionada vamos a utilizar el sulfato de la protamina y el control lo haremos con el TTPA. Y con heparinas de bajo peso también vamos a utilizar la protamina, aunque es menos eficaz.
Esto es una imagen también de una revisión del CHES, en este caso de antiagregantes y cuándo estoparlos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos un paciente que está antiagregado, si hay un sangrado microvascular, es decir, no es un único vaso el que está sangrando, pues es cuando tenemos que plantearnos pues, la transfusión de un pool de plaquetas. Otra opción sería la administración de desmopresina, ¿no? Para mejorar esa funcionalidad de estas plaquetas que están afectadas. Reacciones alérgicas en la sala de angiorradiología, ¿no? Al contraste iodado. Podemos encontrar, pues, diferentes reacciones, desde una reacción leve con un prurito, que a veces puede ser, pues, un simple picor, pues, en las manos o genitales, que con tratamiento con antihistamínicos vía orales es suficiente y no hace falta de una visita posterior con alergología. Podemos encontrarnos, pues es una reacción moderada en la que la lesión cutánea pues es más florida, no tenemos máculas, tenemos pápulas, tenemos una reacción ya más generalizada, pero lo que no tenemos es una afectación sistémica. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a darle oxígeno a nuestro paciente, vamos a aprovechar pues eso, esa vía periférica que tiene, pues le administraremos antihistamínicos y también corticoides, le dejaremos un par de horitas, activaremos los protocolos de alergias pues según en el hospital que estemos, y lo que sí, cuando se vaya este paciente a su casa, pues tendrá que irse con una visita ambulatoria con el alergólogo. Si todo va bien, pues se va a su casa con la cetiricina, antihistamínico vía oral y una dosis de cortis. Que no va bien, pues pasamos a tener una reacción grave, una anafilaxia, ¿no? El caso de la anafilaxia tendríamos, pues eso, mayoritariamente, pues una lesión cutánea más otra afectación que puede ser, pues en forma de hipotensión, en forma de afectación a nivel respiratorio o también a nivel gastrointestinal. También le damos oxígeno, pero a una concentración mayor, hacemos lo mismo que en la reacción moderada, pero también cargamos la adrenalina, ¿no? La adrenalina que usamos puede ser, pues, en función de la vía de administración subcutánea, dosis de 0,3 a 0,5 miligramos, o intravenosas, que pueden ser bolos titulados de 100 a 300 microgramos. Y hasta también se pueden hacer bolos más pequeños de 10 a 200. Y después, pues, trasladaríamos al paciente al box de paro para continuar, pues, su seguimiento. ¿Qué pasa cuando pues, vienen otra vez estos pacientes que han hecho algún tipo de alergia al contraste iodado? Pues si es de forma urgente, pues el tratamiento es mediante tratamiento endovenoso, con esto, con antihistamínicos como el polaramine, o pues una dosis y también una dosis de hidrocortisona. También lo mantendremos una horita controlado para que no haga nada. Si por lo contrario es de forma programada, pues ya haremos el tratamiento vía oral con la prednisona, pues 12 horas, 6 horas y 2 horas antes de la exploración. Después los antihistamínicos también pues por vía oral, 2 horas antes de la exploración. Lo que siempre es muy importante es valorar ese riesgo-beneficio, ¿no? Es decir, un paciente que nos haya hecho una anafilaxia con un edema de glotis, tenemos que pensárnoslo muy bien antes de hacer cualquier intervención diagnóstica con contraste iodado. Ya para terminar, simplemente pues comentar, ¿no? Los fármacos anestésicos locales que más utilizamos pues, en nuestro día a día en la sala de angiorradiología serían la lidocaína y la mebipacaína. Sin adrenalina, sin vasoconstrictor, las dosis máximas están alrededor de 4 o 5 miligramos kilo, ¿vale? Superar estas dosis no quiere decir que vaya a hacer una intoxicación por anestésicos locales, pero sí que es un factor de riesgo. También otros factores de riesgo sería pues la edad, edades extremas, si son muy pequeños, por debajo de 4 meses, por encima de 70 años, las gestantes, ¿no? El punto de punción donde infiltramos ese anestésico local, ¿no? Si tiene algún coadyuvante, pues eso puede facilitar, ¿no? Y como sabemos, pues el anestésico local actúa pues, en canales de sodio dependientes de voltaje. Cuando las dosis en plasma aumentan, no solo van a actuar sobre estos canales de sodio, sino que también actuarán sobre canales de calcio y de potasio. ¿Y dónde están estos canales? Pues mayoritariamente en el cerebro y en el corazón. Por eso los síntomas y signos se expresan en estos sitios, ¿no? Síntomas y signos neurológicos, pues pueden ir desde el tinnitus, parestesias periorales, ¿no? Ese sabor metálico, una disartria que pueden ir empeorando hasta pues, presentar crisis epilépticas y hasta coma.
Y también estas alteraciones neurológicas pueden ir acompañadas por alteraciones cardiovasculares que si en un primer momento se pueden expresar mediante pues eso, hipertensión o taquicardia, después pueden evolucionar a bradicardia, bloqueos y también asistolia. Por eso que es una situación que es muy grave, que va a requerir de soporte hemodinámico en casos de crisis epilépticas también, pues administración de benzodiazepinas y lo que tenemos es un reversor, una emulsión lipídica que nos va a permitir pues, eliminar este anestésico local, que es el intralipid o lipofundin. Y ya simplemente para terminar, ¿no? Las conclusiones, pues es un poquito pues, el repaso, ¿no? Es el grado de profundización anestésica del paciente, pues afectará a su colaboración y nos puede obligar a intervenir para mantener permeable la vía aérea. Se debe individualizar la monitorización en función del procedimiento a realizar y las características del paciente. La inestabilidad hemodinámica es un concepto clínico que tiene en cuenta pues, distintas variables como son la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la perfusión de los tejidos y la presencia de otras disfunciones orgánicas. Tenemos o debemos revertir la anticoagulación en los pacientes con un sangrado activo e inestabilidad hemodinámica. Reacciones alérgicas medicamentosas en forma de anafilaxia suponen o pueden suponer un riesgo vital para nuestros pacientes y no se deben de sobrepasar estas dosis máximas recomendadas para los anestésicos locales por el posible riesgo de la intoxicación por estos. Y nada, daros las gracias por haberme invitado y esta es una foto que nos tomamos ayer con todo, bueno, con parte del equipo de angiorradiología del Clinic. Cualquier pregunta o duda, he dejado mi correo, o sea, además de las que vamos a contestar a continuación, pues también me podéis contactar, pues eso, con el gapujol@clinic.cat. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por compartir aquí tu conocimiento y tu experiencia. Enhorabuena porque has conseguido resumir un montonazo de conceptos que muchas veces nos cuestan a los radiólogos. Y como dices, al final, pues te leemos las preguntas y te hacemos algunas nuestras también al final de la charla del siguiente ponente. Bueno, pues muchas gracias a la RF, a la oportunidad de estar con vosotros y gracias a Gabriel, porque nos ha hecho una magnífica exposición de lo que son los anestesistas para nosotros y para nuestros pacientes en nuestros departamentos de radiología intervencionista, ¿no? La verdad es que, bueno, pues yo tengo alguna pregunta también que luego podemos ver. Cuando hablé con los compañeros de RF, pues el de Codoppler para radiólogos intervencionistas, la verdad es que es amplísimo. Cuando me puse a preparar la sesión y bueno, contacté con Rodrigo concretamente, pues lo hemos dejado centrado, lo he centrado en lo que es únicamente el ecodoppler de la exploración arterial, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar de esto, pues fijaos la cantidad de ítems para los cuales nosotros utilizamos el Doppler en nuestro día a día, no como radiólogos generales, que también, sino como radiólogos intervencionistas. Podemos trabajar en la valoración de la isquemia aguda, de la isquemia crónica, de la isquemia crítica, en la valoración de la trombosis venosa profunda, tanto aguda como crónica, valorando la acción de Doppler de troncos supraórticos, las fístulas arteriovenosas, el mapeo quirúrgico, las MAF, las valoraciones de los síndromes compresivos venosos como el May-Turner o el síndrome de Payet, los injertos en los trasplantes hepáticos, renales, la valoración evolutiva de los TIPS, podemos hacer IBUS, también con Doppler, por supuesto, como estaba hablando, que es lo que me toca, podemos hacer el Doppler con contraste ecográfico. Entonces, pues son muchísimas cosas. Yo en esta charla, que seguro que voy a ser un poquito más largo que Gabriel, me voy a referir a muchas cosas que he aprendido, como decía Rodrigo, he tenido la oportunidad durante muchos años en mi vida profesional de trabajar grandes expertos, el doctor Ángel Méndez, tío mío, del Hospital Universitario de Getafe, el doctor Salvador Selfa de Sátiva, el doctor Talegón del Hospital Virgen del Rocío, el doctor Álvarez Bustos del Hospital de Málaga, el doctor Martínez del Hospital Comarcal de Melilla, el doctor Ángel Sánchez de 12 de octubre, la doctora Teresa Fontanilla, el doctor Abadal. Es decir, creo que hay multitud de radiólogos que llevan décadas trabajando en el Doppler y eso queda reflejado. Fijaos, en el primer curso que se hizo de Doppler para radiólogos en general, auspiciado por la 6 en el año
en 91 en Torremolinos, posteriormente vinieron otros donde ya colaboraba yo, que fueron pues en Sevilla en el 99, él se hizo luego posteriormente en Barcelona, bueno, pues multitud de cursos que fueron organizados para hablar de Doppler. Últimamente y en la última temporada ya también, pues estamos hablando de cursos que se han hecho en el Ramón y Cajal. Esta segunda temporada empezó en el año 2016. 17 y 18 el tercero, y ahora mismo la SEUS, la Sociedad de Ultrasonidos, está haciendo cursos para nueva formación de los nuevos radiólogos que son imprescindibles. Alguna foto de mis antiguos compañeros donde yo ahí pues era muy joven, ¿no? O algo más joven. Fijaos que tenemos dos libros, yo creo ahora mismo que deben ser cabecera para nosotros en la ecografía Doppler para saber Doppler. Uno está editado por SERAM, por Panamericana, en colaboración con la SEUS, en los cuales hemos escrito capítulos, pues radiólogos fundamentalmente españoles. Es un libro en castellano, el doctor, dirigido por el doctor Sánchez Guerrero, Ángel Sánchez, y por el doctor José Luis del Cura. Y luego tenemos libros que se han editado en colaboración también con SERAM, como son los libros del CIR, que dirigió en este caso Berenice Baroa, una compañera radióloga mexicana, magnífica radióloga, y el doctor Talegón Menéndez, también de Virgen del Rocío. Entonces, ¿qué tenemos que saber del Doppler en la enfermedad arterial periférica? Bueno, pues lo primero que hay que saber es que la primera técnica de diagnóstico por imagen a realizar para confirmar una sospecha clínica, es decir, que el Doppler en la enfermedad arterial periférica no es una prueba de cribado. El cribado lo vamos a hacer con el índice tobillo-brazo, lo vamos a hacer con otras técnicas clínicas. Y cuando el clínico, el cirujano vascular, el internista, el médico de familia tiene una sospecha clínica importante, nosotros podemos realizar la primera técnica diagnóstica que realizaremos como radiólogos vasculares o como radiólogos generales sería la ecografía. ¿Por qué? Porque nos sirve para confirmar la sospecha clínica de una manera importante, orientar y localizar las lesiones. Caracterizar será territorio de otras pruebas diagnósticas hoy en día, en el siglo XXI. Digamos que las características que tiene la ecografía no las voy a poner de relevancia en este momento y las conocemos todos. Un breve recordatorio de lo que es el ecodoppler. El ecodoppler es una herramienta, un software del que disponemos hoy en día ya en todos los ecógrafos, estén destinados al uso que estén. Yo creo que en todos los que conozco ahora mismo ya existe algún tipo de Doppler, que está basado en lo que es la fórmula del incremento de frecuencias. Las frecuencias Doppler son unas frecuencias que produce un incremento de frecuencias del sonido que están producidas entre la emisión y la recepción de la sonda del equipo. Como veis aquí en la fórmula, pues están dos veces la frecuencia por la velocidad por el coseno de alfa, que es el ángulo de incidencia, nunca se nos olvide, del ultrasonido, el ángulo con el que incide el ultrasonido con el vaso que vamos a estudiar, y divididos por una constante. En este caso, digamos, en el registro Doppler espectral, que lo que vemos es el espectro, vamos a identificar la sístole cardíaca con el pico sistólico, vamos a identificar posteriormente un pico diastólico y posteriormente un incremento luego de la velocidad, otra vez un incremento de las frecuencias, un incremento de la velocidad por la elasticidad de la pared del vaso. O sea, sístole, resistencias periféricas y elasticidad del vaso. Importante seguir hablando de que cuando los hematíes, es decir, la sangre, llega a una estenosis, lo que va a ocurrir es que estos van a producir un apelotonamiento de los mismos. Lo que ocurre es que al llegar a la estenosis se juntan mucho. Fijaos las ondas que estamos viendo, las ondas normales de lo que hablábamos en una onda de alta resistencia en el flujo vascular periférico. Posteriormente, cuando estamos, digamos, cerca de la estenosis, luego lo veremos mejor, pues un freno, una resistencia. Cuando llegamos a la estenosis, dependiendo del grado de estenosis, un incremento muy grande de velocidades. Y posteriormente, después digamos, de la estenosis, un periodo si existe una estenosis hemodinámicamente significativa, perdón, habrá un periodo de desaceleración sistólica, una caída de la velocidad sistólica, dando una onda típica de parvus tardus.
Ahora os voy a poner un vídeo para que podáis escuchar bien. Este es un vídeo cedido por nuestro compañero, el doctor Salva Selfa, de Sátiva, donde se ve muy bien toda esta explicación que he hecho. Fijaos que nos estamos acercando a la estenosis, el aumento grande en la estenosis de las velocidades. Escuchad bien el sonido, porque es muy importante en el Doppler no quitar el sonido. Ahí ya las velocidades son altísimas. Esto es la representación gráfica. Luego se miden las velocidades. Fijaos ahí que estamos en 3,92 metros por segundo. Y tenemos la forma de poder luego calcular lo que es la velocidad real y el índice de resistencia de la propia estenosis. Bueno, pues una vez escuchado esto, ¿qué condiciones pueden dificultar un examen Doppler en el territorio arterial periférico? Importante tener en cuenta la vasodilatación, un paciente que llega a la sala de ecografía vascular intervencionista y que el paciente llega caminando o aceleradamente o corriendo, pues puede tener una onda que, que sea como esta, que sea una onda donde no existe un patrón de alta resistencia, sino un patrón de baja resistencia con una diástole continua. ¿Por qué? Porque el ejercicio hace que las resistencias vasculares periféricas disminuyan muchísimo para que exista sangre en todo el territorio muscular. ¿Qué problemas podemos tener? Pues las placas cuando son en tándem, las placas arterioscleróticas, tanto calcificadas como no, que nos encontremos estas estenosis en serie, como está en esta imagen, que lo que nos va a hacer es que tengamos dificultades a la hora de poder nosotros determinar dónde estamos realmente midiendo y dónde estamos viendo y tengamos este tipo de onda en la dermatosis difusa. Recordemos siempre que para nosotros, como profesionales que nos dedicamos a trabajar con este sistema cerrado de hemodinámica, la estenosis es un fenómeno funcional. Y al ser un fenómeno funcional, lo que nosotros tenemos que buscar es una onda. Más que fijarnos en el modo B, nos vamos a fijar muchísimo en el espectro. Es más funcional que anatómico. Nuestro análisis, aunque también podamos hacer el otro. Y recordemos que el volumen del flujo, evidentemente, es inversamente proporcional a la sección del vaso. Cuanto más estrecho es el vaso, como viene aquí en este diagrama, cuanto más estrecho es el vaso, más velocidad vamos a tener en ese punto para que pueda mantenerse el volumen de flujo constante. En unas condiciones en las cuales tenemos, como hemos visto, que puede ocurrir que nos encontremos ondas, digamos, que nos puedan engañar, donde vamos a encontrar ondas de baja resistencia como estas en situaciones en que no hay patología. Pasamos de alta resistencia a baja resistencia y no son patológicas. Bueno, pues hemos visto que no son patológicas en el ejercicio. Cuando tenemos un paciente que esté haciendo deporte, no son patológicas porque eso es lo lógico que las encontremos, por ejemplo, en las fístulas de diálisis, en las fístulas arteriovenosas. Y ojo, no son ondas que reflejen una patología, aunque sí indican un problema en los estados hiperdinámicos. Os voy a poner el caso de un paciente no hace muchos años, 10, 12 años, cuando yo ya llevaba tiempo haciendo Doppler. Esta paciente, como veis, tenía un problema importante de disfunción y de inmotilidad en la pierna izquierda. Esta pierna izquierda tenía unas úlceras en la parte inferior de donde está la venda y hicimos una ecografía Doppler porque sospechaban una vasculitis. En la poplita izquierda, como veis, estamos encontrando un patrón de baja resistencia con una sístole alta, pero con una diástole constante. En la femoral común izquierda, aguas arriba, exactamente igual. Sístoles altas, pero con una diástole permanente. Y en la ilíaca externa, exactamente lo mismo. En este caso, yo erré el diagnóstico, pensé que podía haber una estenosis. En el otro lado, la femoral común tenía su típico onda de alta resistencia. Erré el diagnóstico, no fui consciente de la situación que tenía.
yo siempre comento este caso desde entonces para que sepamos que estos estados hiperdinámicos que se producen como consecuencia de una patología, bien un proceso inflamatorio, bien sean úlceras varicosas, bien sea un traumatismo cuando el paciente viene a urgencias, lo que condicionan es que haya un paso acelerado de la sangre arterial al territorio venoso con respecto al lado contralateral. Y no solo eso, sino que se comportan desde el punto de vista hemodinámico como si existiese un problema de estenosis. El tener unas altas sístoles y el poder ver que hay un problema de estas características es lo que nos tiene que hacer llegar a un diagnóstico correcto, en este caso de una situación de estado hiperdinámico. Bueno, pues seguimos con ondas. Este va a ser el turno, ya os digo, que es lo que nos dice el fenómeno funcional más que anatómico. Lo que vamos a tener que mirar son las ondas. Ojo, estas ondas, desde el punto de vista del estudio Doppler, son independientes de los ángulos. En las ondas, nosotros no vamos a calcular la velocidad claramente. Si queremos calcular una velocidad, tendremos que adecuar el ángulo de incidencia, corregir el ángulo de incidencia y entonces realizar la medición. En ese caso, el ángulo, como hemos hecho aquí, digamos en ese caso en que el ángulo esté entre 0 y 60 grados, ya podremos decir que la velocidad que calculamos es una velocidad estimada más o menos real. Estos son los patrones de ondas que encontramos según vamos acercándonos a la estenosis. El ratio que tenemos que nosotros, ¿cómo medimos ya una vez que queremos ver velocidades si tenemos una estenosis, no solo con el fenómeno funcional? Pues vamos a calcular el ratio velocidad pico-sistólica, que lo calculamos de manera que la velocidad pico-sistólica después de la estenosis va a ser el denominador y la velocidad pico-sistólica en la estenosis va a ser el numerador. Eso queda reflejado en estas diapositivas. Vamos a tener que hacerlo siempre en la medida entre 2 y 4 centímetros antes de la estenosis y posteriormente calcular el ratio con la velocidad dentro de la estenosis. Y es lo que nos va a dar pues, el ratio de la velocidad picosistólica. No os voy a poner aquí y dependiendo del territorio en el que estemos estudiando, ya sabéis que sean los troncos supraórticos, sea una extremidad inferior, sabemos que hay unas velocidades estándar. Sabemos que una persona, digamos, adulta tiene unas velocidades estándar, tanto en femoral común como en femoral superficial, como en poplitea, como en tibial anterior, como en tibial posterior y, por supuesto, en carótida interna y en carótida externa. Tenemos unas tablas que nos lo va a decir. Sí que voy a entrar en cómo hacemos el estudio. Nosotros hoy en día debemos hacer, a mi juicio, a juicio de muchas personas expertas, una variante FAS. No debemos empezar de otra forma. Esta variante FAS fue descrita hace bastantes años, ya en la década de los 90, y lo que conseguimos es hacer un estudio con una sensibilidad y especificidad alta, fijándonos en las ondas. Empezamos desde los tobillos, como estamos viendo, tibial posterior, posteriormente tibial anterior, y vamos subiendo dependiendo de las ondas, desde abajo hacia arriba que vamos encontrando. El estudio corto fue descrito, como os decía, en la década de los 90, 98, en el año 2004, ya se empezó a propugnar, pero se estableció en 2004 con esas sensibilidades que tenéis ahí. ¿Cómo hacemos el estudio? Bueno, pues cogemos y vamos a ver los diferentes ondas. Estas son las ondas que tenemos nosotros y ¿qué es lo que vamos a encontrar? Siempre tenemos que buscar ondas de alta resistencia. Y vamos a estudiar todo el territorio de tanto las tibiales anteriores como las tibiales posteriores y posteriormente iremos a las popliteas. Situaciones que nos vamos a encontrar, que yo estudie en este caso una tibial anterior de un miembro inferior izquierdo y tengo una onda trifásica, una onda de alta resistencia. Situación que nos encontremos en el lado derecho, una onda tibial, perdón, en la tibial posterior, una onda de baja resistencia. ¿Qué haremos nosotros? Iremos a la bifurcación inmediatamente superior para ver cómo es la onda. En esa bifurcación, si nos encontramos un flujo trifásico, hemos acabado el estudio. Este estudio lo informaremos de manera que diremos que el paciente tiene una estenosis hemodinámicamente significativa en territorio situado entre poplitea y tibial posterior y que a partir de ahí, aguas arriba,
tienen unas ondas trifásicas que nos sugieren que no existan estenosis hemodinámicamente significativas. Si queremos ver en un momento posterior y caracterizar si son una, dos, tres, cuatro o cinco estenosis, lo que tenemos que hacer es una prueba de diagnóstico por imagen multiplanar, bien un TAC o bien una resonancia magnética o bien una angiografía, dependiendo de la situación y el caso concreto, pero eso es otro menester. Si nosotros nos encontramos en otro caso en el cual tenemos dos, la tibial anterior y la tibial posterior, con una onda parvus tardus que indica estenosis hemodinámicamente significativas aguas arriba, iremos a la poplitea, como hemos hecho antes. Si en la poplitea nos encontramos un flujo de baja resistencia, parvus tardus, evidentemente nos iremos a una división inmediatamente superior. En este caso no vamos a la femoral profunda, que sabemos que es una arteria fundamentalmente muscular cuando no establece colaterales. Iremos a la femoral común. Y en la femoral común lo que nos vamos a encontrar es una onda de alta resistencia. ¿Qué diremos nosotros en el informe? Pues que el paciente, o sea, el paciente va a tener una estenosis hemodinámicamente significativa desde femoral común, perdón, hasta el territorio distal y será territorio de otras pruebas de imagen, como hemos dicho, el lograr caracterizar si hay muchas, una, ninguna, etcétera. Eso no quiere decir que no se pueda hacer con ecografía Doppler. No se quiere decir que no se pueda hacer en la intervención, pero en el momento de perdón, de la exploración. Pero creemos hoy en día que la caracterización de lesiones está en manos de otras técnicas de imagen que lo va a hacer mejor, ahorrando tiempo y ahorrando costo. ¿Qué va a ocurrir si el paciente nos encontramos que tiene las dos, la tibial posterior patológica, la poplitea patológica y la femoral común patológica? Bueno, pues que tendremos que seguir yendo aguas arriba. ¿Qué nos podremos encontrar? Pues bien que el paciente tenga una estenosis en la femoral o bien si tienen las dos ilíacas externas un patrón patológico, pues que tenga un síndrome de Leriche. ¿Y qué podría ocurrir si resulta que no tiene un síndrome de Leriche el paciente y sí que tiene una onda patológica o que incluso en la aorta abdominal, que también podemos estudiar, tiene una onda patológica? Pues que el paciente tiene una coartación de aorta. Esto nos indica que el fenómeno hemodinámico del flujo de la sangre es un proceso continuo, desde que sale desde el corazón hasta que llega a cualquier extremidad, de manera que las alteraciones que se vayan a producir en todo ese camino tienen una repercusión y es lo que estamos intentando analizar. Una vez visto lo que es la enfermedad arterial periférica, ¿qué otras cosas de forma rápida nos pueden ayudar el Doppler? Y voy a comentar 4 o 5. Nos puede ayudar en la enfermedad isquémica, recordando que la enfermedad isquémica arterial podía ser aguda o crónica, y dentro de la crónica podíamos encontrar la isquemia crítica, pues en la isquemia aguda nos podemos encontrar que tengamos una embolia, o una trombosis de una lesión persistente. Bueno, pues el Doppler nos va a ayudar a ver eso. En este caso, sí que vendremos a ayudarnos de lo que es la ecografía en modo B. Fijaos aquí esta arteria femoral común, cómo está trombosada, cómo tenemos que encontrar una placa, veremos qué patrón de onda tiene, cómo llega, y eso nos podrá decir, oiga, pues tiene una trombosis de una lesión aguda persistente o ha tenido una embolia de una placa ulcerada o de cualquier otra situación. También el Doppler nos va a ayudar a valorar pues, procedimientos que tengamos en torno a disecciones. Este es un caso de una paciente que tuvo una complicación después de hacer una radiografía y hacer un cierre con angiosil, y lo que encontramos fue que tenía una oclusión no completa, donde nosotros encontrábamos unas ondas, y no me voy a tener un poquito especiales. Fijaos esta onda tan bonita que ocurre concretamente en la zona de la luz falsa de la disección, cómo se está comportando y cómo llegamos nosotros al diagnóstico. Esta imagen, que es una imagen como si fuera un smile, con la luz verdadera completamente ocupada, y luego la zona de la boquita del smile, pues en la zona de la disección donde aparecía esta onda, y cómo posteriormente, como hacemos siempre, pues con una angioplastia resolvimos el cuadro y resolvimos la situación del paciente. Este es el mismo caso, viendo el diagnóstico del TAC y cómo estaba el flujo rellenándose por la femoral profunda en esa zona y qué es lo que nos encontrábamos.
Bueno, nos va a ayudar mucho en los injertos y en la revascularización. Bueno, pues aprendemos a mirar cómo tenemos que estudiar lo que hacen nuestros compañeros, los cirujanos vasculares, cuando hacen un injerto venoso in situ, o cuando hacen un injerto venoso invertido, o cuando ponen un PTFE, pues el Doppler es muy importante. En este caso, pues nosotros siempre tenemos que saber que hay que examinar los últimos 5 centímetros del tramo arterial donde está la anastomosis del injerto y, bueno, pues cuanto más profundos son los injertos, más difíciles de estudiarlo y, bueno, saber que siempre tenemos, igual que en las fístulas de diálisis, que estudiar las zonas de las anastomosis, que es donde se suele producir la estenosis, ¿no? En este caso, estas estenosis pues, tienen una serie de criterios, igual que pasa en la fístula de diálisis, ya son motivo de ahondar un poquito más, simplemente que sepáis, nosotros podemos estudiar eso perfectamente y saber cuáles son los índices que nosotros vamos a informar de posibilidades de cierre del injerto y qué velocidades tenemos que mirar para que tengamos patología, muy parecido a las fístulas de diálisis. Podemos hacer el mapeo de las venas superficiales para decir qué tipo de venas van a ser útiles dependiendo de su tamaño y dependiendo de su permeabilidad para que se haga un injerto vascular, exactamente igual que hacemos el mapeo vascular antes de una fístula de diálisis. Otra patología que nos ayudan a valorar, como vosotros sabéis, pues son los aneurismas, son las masas vasculares, como pueden ser los hematomas o los pseudoaneurismas, y de esa manera nosotros podemos hacer un diagnóstico correcto y un posterior tratamiento. En este caso, como veis, pues un hematoma importantísimo de una paciente que se le había puesto un catéter de diálisis, que fue embolizado, cómo veíamos el hematoma, cómo veíamos si hay sangre, si no hay sangre, etc. En los pseudoaneurismas no me voy a detener porque evidentemente sabéis que podemos diagnosticar el pseudoaneurisma con la misma imagen de Yin Yang, sabemos de qué vena o podemos determinar con una buena exactitud de qué manera, de qué vena, de qué arteria depende, si es de la femoral común, si es de la femoral profunda, si está antes de la bifurcación, a cuántos centímetros. Y sí recordaros que hoy en día, al margen de que nosotros podamos hacer un diagnóstico de que hay un pseudoaneurisma con ecografía, podemos encontrarnos casos en los que sea difícil de localizar esa situación, dado que generalmente el pseudoaneurisma se asocia a un importante hematoma, a dolor y tener dolor al hacer la ecografía. Y yo creo que hoy en día debe de hacerse siempre que nosotros queramos hacer o determinar algún tipo de tratamiento ante la presencia de un pseudoaneurisma y una vez que se ha diagnosticado no hace falta hacerlo de urgencia, pero sí para caracterizar el aneurisma y ir prevenidos a la hora de hacer un tratamiento, realizar un angiotac o realizar un angio-RM donde vamos a poder ver cosas que nos permiten su tratamiento. No voy a hablar de los tratamientos que tiene, del Tissucol y del Tusil, porque ya los conocéis, evidentemente nos ayuda mucho. ¿En qué nos ayuda también muchísimo el Doppler? Bueno, pues en diagnosticar una fístula arteriovenosa. No tenemos que llegar a esto. Nosotros podemos diagnosticar una fístula arteriovenosa perfectamente con una ecografía Doppler. Como veis aquí, nosotros nos vamos a encontrar dos cosas. Una cosa, que es que la vena, aguas arriba, desde donde esté la fístula, nos vamos a encontrar una alteración de el registro venoso habitual, con unos picos sistólicos que están ocupando lo que es el registro de vena normal, y en la arteria nos vamos a encontrar pues una diástole continuada. En la zona de estenosis, en la zona de fístula, normalmente nos encontramos una onda de choque con bastante aliasing y nos encontramos, ahí suele haber una estenosis, ¿de acuerdo? Estas son imágenes de cómo vemos con el Doppler color la zona de la estenosis y de la aliasing de la fístula. Bueno, pues ya sabemos. ¿Qué otras cosas? Bueno, son imprescindibles para nosotros hoy en día como primera prueba de abordaje en una malformación arteriovenosa. Nos va a permitir saber el aporte, nos va a permitir saber si tiene profundidad o no, nos va a permitir, sobre todo y muy fundamentalmente, saber si la malformación venosa o arteriovenosa es una malformación hemodinámicamente activa o de alto flujo o una malformación hemodinámicamente inactiva o de bajo flujo, aunque posteriormente hagamos otras pruebas de imagen para conformar y valorar
el tratamiento posterior. En las vasculitis, evidentemente, en la Takayasu, en la arteritis de la temporal, bueno, pues veis estas imágenes donde realmente vemos el engrosamiento del complejo íntimo medial, vemos el tipo de ondas, que son ondas otra vez de baja resistencia, donde tendría que haber alta resistencia, nos permite su seguimiento, etcétera. Bueno, he intentado dar un breve repaso a lo que es el Doppler en el territorio arterial. Nos queda el territorio venoso, como decía, nos queda el territorio de la fístula, nos queda el territorio del contraste, nos queda el territorio del Doppler en el IBUS, que es una cosa más novedosa todavía que el propio IBUS. En cualquier caso, quedo a vuestra disposición, como ha dicho Gabriel, para las preguntas y tenéis mi contacto y tenéis mi dirección dentro de la página de Survey para cualquier tipo de aclaración. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago, por tu excelente ponencia y por compartir con nosotros todos estos trucos del ecodoppler. Vamos un poco justitos de hora, pero creo que vale la pena usar 10 minutos para acabar de exprimirlos y hacer las preguntas. Si os parece, Rodrigo y Paula, vemos primero las preguntas del chat para contestar a los oyentes. Genial. Venga, hay un par de preguntas para Gabriel. Dicen, ¿qué dosis límite para el fentanilo? Y ahora a ver si digo bien esta palabreja. Si recomiendas también el uso de dexmedetomidina como radiólogo intervencionista sin contar con el apoyo de anestesia. Vale. Empezaré primero con el fentanilo. Fentanilo realmente, dosis máxima, pues es que no hace falta llegar a ello porque si lo comparamos con la morfina es casi 50 o 100 veces más potente. Es decir, que me cuesta entender en qué situaciones vas a usar, pues eso, más de 2 ampollas o 3 ampollas de fentanilo. Antiguamente, para hacer una cirugía pues cardíaca, pues se usaban, pues eso, 8 ampollas, pero claro, el problema es que tienes unos efectos adversos de tener un paciente, pues eso, con una depresión respiratoria que te puede durar horas o hasta días, con lo cual no te va a limitar su uso las dosis máximas, ya con lo que sería la ampolla, que son 150 microgramos, es más que suficiente. Dosis de 2 microgramos kilo van mejor que mejor. Y la segunda pregunta para mí es un no rotundo de esmetomidina sin alguien que sepa tratar todas las complicaciones. Me parece súper arriesgado, ¿no? La dexmedetomidina es un fármaco alfa-2 agonista presináptico y además de, pues como la clonidina, pues tener pues ese efecto sedante, también analgésico, también tiene unas consecuencias y unos efectos adversos por el tema cardiovascular. Puede hacer unas bradicardias muy, muy importantes, como también taquicardias, pero lo más importante son bradicardias y hipotensión. Luego, yo nunca recomendaría el uso de algún fármaco que tú no sepas, pues tratar la complicación. Me parece, pues, un riesgo innecesario para el paciente. Y ya tenéis, pienso, si solo es él como angiorradiólogo tiene que hacer el procedimiento, además estar pendiente de la hemodinámica más la medicación y todo, me parece, bueno, un descabellado totalmente. Si yo ya tengo suficiente con uno, imagínate. Dinos, Santi. A ver. Yo Espera, que quería estás... Eso. preguntarle a Gabriel si es posible, porque he intentado hacer la pregunta, pero como soy panelista, no puedo hacer la pregunta, solo puedo contestar. Entonces, teniendo la oportunidad, hay algo que he vivido personalmente cuando he ido a hacer unos casos últimamente a Cartagena, al hospital en Murcia, y es que un anestesista, para hacer un tratamiento ablativo, me mantuvo al paciente despierto y consciente con remifentanilo y con ketamina. Yo pude hacer el procedimiento, el paciente estaba sin dolor y me colaboraba con la respiración bueno, yo ya le había oído a nuestro compañero, a Ramón Sainz de Palma Mallorca, esta situación y la he comentado en 2 o 3 centros en los que trabajo con compañeros de Madrid y ha sido imposible. No sé muy bien esto que a mí me parece magia, porque nos hace que un paciente no tenga anestesia general y nos ayude a que colabore mientras estamos realizando un procedimiento que es muy doloroso, como es un tratamiento ablativo produciendo una quemadura dentro del hígado, si es algo que se pudiera aprender dentro de los anestesistas o trasladar o hacer una reunión
no sé muy bien qué piensas de esto, Gabriel. Claro, yo pienso que al final es como todo, ¿no? El anestesiólogo tiene que decidir qué técnica anestésica utilizar. Sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros las técnicas ablativas en el clinic lo hacemos simplemente con remifentanilo, ni asociamos la ketamina y la verdad es que no tenemos ningún tipo de problema y es una vez ya pues, está la aguja dentro de la lesión y se va a empezar la radiofrecuencia cuando conseguimos un nivel de sedación correcto con el que se puede hacer el procedimiento pues sin ningún tipo de dolor y una vez terminada se despierta. Yo creo que para nosotros es el día a día y no es muy complejo. El problema es que los anestesiólogos con los que se trabaja, que no estén familiarizados con la técnica, con el procedimiento y o no sé si no se vayan a sentir seguros con pues, algún tipo de sedación. La sedación siempre tiene su gracia, ¿no? Es un arte que no es tan fácil como una anestesia general. De hecho, para nosotros hacer una anestesia general con un tubo la puede hacer todo el mundo. La gracia Claro, es llegar a ese nivel. por eso te decía yo que no sé si nosotros, ahora en mi cargo de survey, yo lo que pensaba, no sé, Rodrigo, Elena o Paula, ¿qué pensáis? Si se pudiera hacer algún tipo de formación, no sé si es adicional, Gabriel, o qué piensas tú, porque para lo que son la actividad nuestra, el extrapolar lo que hacéis en el clinic y que nosotros podamos hacer eso, supone un ahorro de tiempo, ya no de costes, o sea, de costes evidentemente, porque el Mm. tiempo es dinero en nuestros centros, pero sobre todo de comodidad para el paciente y de riesgos, entiendo yo, siempre y cuando, como tú bien dices, sea el anestesiólogo que le corresponda el que haga eso, pero creo que igual que pasa con los bloqueos, que igual que pasa con pasó con la epidural hace 20 años, que había unos que hacían, otros que no hacían, no sé si se puede fomentar desde algún grupo que esto sea, y estaríamos abiertísimos, ¿no? a participar en eso para poder que nuestros pacientes tuvieran ese tipo de anestesia, ¿no? Bueno, ya me informaré con la SEDAR a ver si la parte de radiología intervencionista, pues fomentar un poquito más pues, el conocimiento y manejo de estos pacientes. Pero también es eso, tener muy en cuenta que la logística de cada hospital es diferente. Genial, gracias, Gabriel. Nos preguntan también si es útil la mezcla de bicarbonato con el anestésico local. Es útil en dos sentidos. Uno es el bicarbonato al final lo que haces es que el pH de la solución que estás administrando es menos ácido, que es lo que en general molesta al paciente. Y por otro lado, al ser también menos ácido, en general la fracción no ionizada está más presente, que es la que es la parte que cruza la membrana celular y la que va a tener el efecto. La única cosa es que, así como también es útil, también es un factor de riesgo para la intoxicación por anestésicos locales, porque lo que haces es, como hay más fracción no ionizada del fármaco, también tienes pues más acción de este fármaco. Entonces, ¿aconsejas utilizarlo Yo o sí, no? sí, sí. Sí. Bueno, en el chat no hay más preguntas. Yo tengo una pregunta para Santiago. ¿Qué es lo que necesitamos incluir en el informe, sí o sí, 100%, que necesita ver el clínico de nuestra ecodoppler? Pues yo creo, como he dicho, Elena, en el territorio arterial, lo que hay que decirle, y nosotros en la parte en la que también en muchos centros tratábamos, tenemos que decir a los compañeros, con lo que nos tenemos que quedar, es si hay que hacer una prueba o no después de la ecografía Doppler, es decir, el ecodoppler detecta que hay una estenosis hemodinámicamente significativa o no, eso es fundamental, Mm. porque la sensibilidad que tiene, la especificidad que tiene es altísima, ¿de acuerdo? Y solamente cuando hay discordancia clara entre lo que te cuenta el paciente, porque tú puedes tener una onda normal, una onda trifásica por colaterales muy desarrolladas, pero es un porcentaje de casos menor del 1%, y en ese caso el paciente te cuenta y te insiste que cuando anda 50 metros se tiene que parar claramente por una claudicación isquémica y tú tengas una onda normal, es decir, que es raro, que salga de ahí diciendo esto es normal o no es normal. Y cuando no es normal,
orientar, como he dicho, al territorio que consideramos que puede estar. Pero el territorio que consideramos que puede estar va luego ligado al tipo de estudio que vamos a hacer. Oye, pues vamos a hacer un angiotac completo o vamos a subirnos del abdomen a la aorta torácica, vamos a no subirnos, vamos a hacer solo un territorio o no. O sea, que yo creo que lo más importante es normal o no normal. Y luego orientar un poco. A colación un poco de esta pregunta, ¿qué significado, qué importancia das tú cuando te encuentras una curva bifásica en el estudio de las arterias periféricas de miembros inferiores? ¿Mandas el angiotac o No, cómo lo yo creo que la concibes? arteria bifásica, no me he metido en detalles del Doppler, pero una arteria bifásica traduce en los pacientes que nosotros hacemos que tienen arteriopatía periférica, o bien placas de colesterol, o bien rigidez de la arteria, bien por insuficiencia renal, bien por diabetes, etcétera, traduce pérdida del tercer componente de elasticidad que hemos puesto en esa onda. Lo cual quiere decir que la arteria no es elástica, pero es una arteria que no tiene una estenosis. Insisto que nosotros lo que tenemos que detectar es el fenómeno funcional de estenosis. Y en ese caso, una arteria bifásica en un paciente que tiene arteriopatía periférica quiere decir que es patológica, pero que no hay estenosis. Bueno, yo creo que, y no sé si para acabar, pero Gabri, yo te quería preguntar, que ahora se está poniendo un poco más de moda y aquí es verdad que en el clinic no lo hacemos, pero en algún otro hospital lo había visto. ¿Qué pensabas, por ejemplo, del tema de los bloqueos? Que, por ejemplo, pacientes con fístulas, que es verdad que tanto la guardia como los selectivos los hacemos sin anestesia, pero a veces que algunos se quejan un montón y la verdad es que les duele muchísimo. No sé si tú crees que el bloqueo puede ir bien o qué más te parece. Ahora dices de moda, pero los bloqueos en las De moda para los fístulas radiólogos. hace años y años y años que se hacen. Bueno, pero no se Es un hace tema a tanto, pero es tratar que... y más aquí pues, en el clinic. También es un poquito, pues, no solo es la logística, ¿no? Pues, ¿qué pacientes vas a seleccionar para hacer el bloqueo? A mí me parece, pues, una opción muy válida, muy válida. Pero después tienes que tener, pues, en cuenta que estos pacientes, pues, el bloqueo, pues, hay un bloqueo residual, van a tener que quedarse, pues, controlado unas horas. Son pacientes, pues, que después también es complicado, pues, la canalización de otras vías periféricas. Tienes que estar pues entrenado en el uso de la ecografía para los bloqueos. Son muchos factores, pero yo estoy a favor, te diría que estoy a favor de implementarlo. Yo tengo, no sé si estamos a tiempo todavía, una pregunta también para Gabriel. Leía en un libro de intervencionismo acerca de la suspensión del clopidogrel para procedimientos de urgencia. Hablan que tiene una semivida de 6 horas y que aunque la unión a las plaquetas es irreversible, si tú suspendes durante unas 24 horas, 48 horas, el clopidogrel se lava y si transfundes un pool de plaquetas, esas plaquetas ya pueden funcionar. ¿Cómo recomendarías tú esta situación de tener que pinchar a un paciente una vesícula o tener que hacer una arteriografía en un paciente que está con clopidogrel en una ¿Vale? urgencia? En estos casos yo siempre tengo en cuenta un poquito el contexto, ¿no? Porque estaba tomando el clopidogrel y realmente, claro, tú tienes que pinchar la vesícula, ¿no? Es decir, me imagino que me lo dices por una colecistitis. Puede aguantar con tratamiento antibiótico, pues completar no 24, sino 72 horas y pincharlo en mejores condiciones. A veces es que es complicado porque el paciente siempre tiene más cosas. Es un manejo pues un poquito más global. No te puedo hacer como una generalización tan... Vale. En un paciente que sí que está grave y hay que pinchar pronto y el Plavix está como doble antiagregación por un Pool de plaquetas, de sin problema. plaquetas y ya está. Sí, 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 sí. Si el paciente lo necesita, o sea, por ejemplo, o tiene, yo qué sé, me voy a quirófano, ¿no? Un hematoma subdural se tiene que drenar, pues le pasas las plaquetas y te quedas tan ancho, ¿no? Una vez, como tú has dicho, se ha lavado el fármaco y ya no hay vida media o sea, ya no hay fármaco en sangre, pues las plaquetas que le administres pues serán funcionales. No sé si Santiago, ¿habías levantado la mano?
Sí, pero es que Gabriel es un monstruo. Quiero decir que en la urgencia, Rodrigo, o mi, sí, nuestra relación con el anestesista, que debe ser la relación más importante con el facultativo con el que vamos a trabajar y con el que tenemos que planear la intervención, las cuestiones a discutir, como decía Gabriel en la sesión, son, oye, el paciente está tomando, ¿qué no está tomando? ¿Puedo hacerlo ahora? ¿Puedo esperar? ¿No puedo esperar? En la urgencia, riesgo-beneficio en cada paciente, al final tenemos que decidir. Y los anestesistas de nuestro centro, que la verdad es que son magníficos, siempre acaban diciendo, tú crees que tienes que hacer la intervención, pongámonos en las mejores condiciones y hagámoslo. Esa es un poco la cuestión. Evidentemente, si no tienes tiempo, porque el paciente tiene un sangrado grande, lo han llevado desde el TAC de la urgencia, lo han llevado a la sala y no dan tiempo a que bajen las plaquetas, pues empezamos sin plaquetas y luego se las ponemos. Digo yo, no sé, que eso es lo más importante, una buena relación con los anestesistas, igual con el resto de los facultativos, pero en este caso el anestesista es fundamental y llegar a un consenso, ¿no? Y es verdad que esto es nuestro día a día, ¿no? Las urgencias, la mayoría de sangrados, si vienen de otro hospital, luego llega a sala, no estaba revertido y todo el mundo a correr. O sea que me dejáis, a ver, tengo aquí apuntadas 200 preguntas, me dejáis hacer una última. Sí. Respecto a lo que decía Gabriel, a mí me encanta trabajar con vosotros porque trabajo mucho más tranquila. O sea, yo me puedo centrar en lo mío y me olvido de todo lo demás. Estoy de acuerdo contigo que es imprescindible monitorizar al paciente. Y es verdad que no siempre estáis en sala. Ahora mismo, no sé en el resto de comunidades, pero aquí faltan muchísimos anestesistas. Es el bien más preciado del hospital. Y a veces, pues haces procedimientos por TACATs menores, por TACATs centrales, pues tú solo en un arco separado de todos los demás. ¿Qué hacemos si el paciente hace un vasovagal, se pone a frecuencia de 30? Porque esto puede pasar con el dolor. ¿Qué hacemos con él? Mira, es una muy buena pregunta porque, de hecho, hoy lo estamos hablando de qué pacientes, o sea, aparte de la monitorización, una vía periférica la debería de llevar casi todo el mundo en el momento de entrar en la sala de angiorradiología. Por eso, ¿qué puede pasar? Porque si tú tienes ya una vía periférica, tienes monitorizado al paciente, no hace falta que se pare o te haga el vasovagal de su vida. Cuando ves algún cambio, le administras una atropina que si tenéis dudas, la mayoría de los fármacos los hacen que duda la ampolla entera y funciona, le pones la atropina y con esto ya ganas muchísimo tiempo. Perfecto. O sea, atropina y llamar enseguida por teléfono Sí, si no sí, sí. mejora. Siempre lo más importante es pedir ayuda, pedir ayuda. Nosotros lo hacemos constantemente. Y eso, pues Perfecto. eso, atropina, subir las piernas. Pensad que al final, pues todo es retorno venoso, ¿no? Si le llega más al corazón, pues toda la situación esta de hipotensión de bajo gasto es mejor, es más fácil de tratar. Perfecto. No sé si queréis preguntar alguna más o si queréis damos por finalizado el webinar. Sí, Bueno, pues muchas gracias, Gabriel, Santiago, muchas por gracias. participar en este directo. Gracias a todos los que os habéis conectado, Rodrigo, Paula. Nos vemos en mayo con el siguiente directo de intervencionismo no vascular. Sí, Muy bien, muchas Muchas gracias gracias a a todos. todos. hasta Chao, luego. chao. Gracias.